Seguramente has escuchado mucho acerca de las células madre y hoy le vamos a contar a todos los prendiditos lo que necesitan saber, para qué son, para qué sirven, qué tan caras están. Y para eso quiero abrir la conversación con Gaby Flores, quien es la directora general de una de las clínicas pioneras en México de terapia celular, que nos va a hablar de las células madre y lo último en tratamientos estéticos y médicos. Mi querida Gaby, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, mi querida Gaby, como les decía a todos los prendiditos, hemos escuchado un boom, pero espectacular en los últimos años, acerca de las células madre, y como decía, lo ponen en tratamientos estéticos, lo ponen en tratamientos médicos, y ha avanzado muchísimo la tecnología, ¿no? Claro, no, muchísimo. De hecho, ya llevan las células madre, fueron descubiertas en 1980. Y a partir de 2005, más o menos empezaron a poner aquí en México. Y pues bueno, han crecido muchísimo en muchísimos temas justo estéticos, médicos, en todos los sentidos. A ver, pero para empezar, ¿qué son, Gaby, las células madre? ¿De qué se trata? Claro, mira, las células madre son las células que dan origen a todos los tejidos y órganos de nuestro cuerpo. Son las células maestras de nuestro organismo, es decir, que tienen la capacidad de autorrenovarse, diferenciarse y crear diferentes tipos de células. Entonces, este tipo de células, pues bueno, son multipotenciales adultas, las cuales sirven para, como lo mencionas en la actualidad, diferentes terapias celulares. Pero a ver, ¿de dónde se obtienen, de dónde salen, dónde las extraen estas células madre? Las células madre, bueno, seguro han escuchado hablar muchísimo de las células de cordón umbilical. Fueron, de hecho, las primeras células que existieron, por lo menos para poder hacer tratamientos. Y actualmente nosotros utilizamos células para los tratamientos que se llaman mesenquimales. Estas células se extraen de tejido de grasa, de diente, de médula ósea, y bueno, también seguro han escuchado hablar de los fibroblastos, que pueden obtener realmente de muchísimas partes del cuerpo. O sea, salen de tu propio cuerpo. Exactamente. Las células pueden ser autólogas o halogénicas. Las células autólogas son las células que salen del propio organismo. Es decir, por ejemplo, las sacamos, digamos, de una mini liposucción. De ahí extraemos células de grasa, que son las que ocupamos para otros tratamientos, o de la pulpa de un diente o de la médula ósea. De nosotros de ahí las sacamos. Y las halogénicas también pueden ser células de donantes. A ver, y una vez que ya las tenemos, Gaby, ¿qué se puede hacer con estas células madre? Mira, hay muchísimos tratamientos en la actualidad aquí en México. Pueden ser utilizadas para tratamientos estéticos, pueden ser utilizadas para enfermedades inmunológicas, para enfermedades como autismo, lupus, diabetes, artritis, esclerosis múltiple. Y en tratamientos estéticos, pues bueno, son colocados en la parte de cabello o cara, para crear colágeno, elastina, renovación de cabello, grosor de cabello. Entonces, tienen muchísimas propiedades las células madre, la verdad. A ver, entonces en el tema estético, podemos esperar a que nos salga un melenón espectacular gracias a estas células madre que te la pueden extraer del diente, como bien nos decías, de cualquier parte del cuerpo, de una mini lipo, y de repente te va a crecer muchísimo pelo o vas a tener una mejor condición de piel, ¿no? Exactamente. De hecho, lo que hacen las células madre es, por sus propiedades, son regenerativas. Entonces, si hay algún daño, digamos, en la piel por el tiempo de envejecimiento normal, de la parte, por ejemplo, si hay alguna alopecia en cabello, estas células lo que se encargan es de regenerar y renovar ese tejido que está dañado. Por lo cual es por eso que crea el colágeno, la elastina, crea el cabello mucho más grueso, o en las partes donde ya se está cayendo, incluso lo puede llegar a regenerar. ¡Qué maravilla! Y esto es para hombres y mujeres, por igual. Exactamente, para hombres y mujeres por igual. Oye, pero a ver, hablando del tema médico, porque ya tocamos el tema estético, ¿para qué sirven y qué enfermedades cura? Mira, nosotros no utilizamos la palabra curar porque es parte de un tratamiento. Es decir, las células funcionan para regenerar las células que están dañadas. En este sentido, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes como artritis, lupus, esclerosis múltiple, funcionan en la parte de protección celular, de vascularización, revitalización, antiinflamación. Son inmunológicas y obviamente lo que buscamos nosotros siempre es mejorar la calidad de vida del paciente.
Oye, eso está maravilloso, que se puedan utilizar para todas estas enfermedades. Yo he escuchado mucho, mi querida Gaby, acerca de todas estas mamás que han, digamos, congelado el cordón umbilical, porque sabemos que de ahí se pueden extraer miles y miles de células madre que nos pueden ayudar para cualquier problema en un futuro. Y esto yo me acuerdo, pues, cuando yo nací, no existía la posibilidad. O sea, a mi mamá no le dijeron, oye, pues, ¿quieres congelar tu cordón umbilical? No existía esto, Gaby. Claro, sí, de hecho, fueron, como lo mencionábamos, las primeras células que se empezaron a guardar, las de cordón umbilical. Ese tipo de células son hematopoyéticas. Actualmente, las que utilizamos más para estos tratamientos regenerativos son las células mesenquimales. Estas células más bien se pueden guardar en tejidos, como lo mencionamos, el adiposo, que es grasa de diente o de médula ósea. Ya las de cordón umbilical no se están utilizando mucho en la actualidad en los tratamientos, pero sí sirven para enfermedades de tipo sanguíneo, es decir, como unas anemias, linfomas, leucemias. O sea, ya no está tan de moda congelar, digamos, este cordón umbilical porque ya hay otras maneras de extraer estas células madre, como nos decías, incluso de la propia lonja, ¿no? Exactamente, exactamente. Y son células diferentes que se van utilizando para enfermedades diferentes, unas de tipo sanguíneo y otras, como lo hablábamos, que son todas las autoinmunes, todas las degenerativas, como las que mencionamos ahorita, diabetes, por ejemplo, se utiliza mucho. Oye, ¿qué es la terapia celular, Gaby? Que hemos escuchado mucho, que está, pues obviamente relacionado con el tema de las células madre. Claro, mira, una vez que nosotros extraemos estas células, las mandamos al laboratorio, donde se pueden preservar durante más de 100 años. Estas células se extraen una vez que se quieran hacer un tratamiento, es decir, las descongelamos, las multiplicamos a cantidades bastante grandes, en millones, es decir, 25 millones, 35 millones, 50, 100 millones, y esta cantidad se coloca directo al paciente, puede ser de manera intravenosa, y esas células, una vez que entran al organismo, ya son las que empiezan a regenerar los órganos dañados dependiendo de la enfermedad. Oye, a ver, ¿cuántas personas en México se están realizando este tipo de tratamientos, mi querida Gaby? Pues mira, hay un aproximado de que se dan 300 tratamientos, 300,000 tratamientos, perdón, al año en México solamente. Pero es una industria de millones y millones a nivel mundial, de millones de personas realmente ya usando estos tratamientos. O sea, fíjate nada más, voy a dar una estadística para que tengan dimensión de este mercado. Se estima que, digamos, las células madre está en 433 millones de dólares y para el 2027 se espera que tenga un valor de 738 millones de dólares. Ahí para que vean cómo está cambiando la industria y como decíamos, es que esto es una maravilla, Gaby, porque está al alcance tanto de tratamientos estéticos como de problemas como lupus, diabetes, esclerosis múltiple, todas estas enfermedades, digamos que como bien dices, no es que se curen, pero vamos a hacer que las células ingresen a nuestro organismo y ayuden a combatir estas enfermedades, ¿no? Exactamente. La principal razón que nosotros tenemos para aplicar estos tratamientos es mejorar la calidad de vida del paciente, quitar sintomatología, dolores, que tenga lo más posible una vida normal dentro de la enfermedad que tiene con las células. Oye, muy importante preguntarte, mi querida Gaby, si esto se lo puede aplicar cualquier prendidito que nos esté escuchando o existen algunas restricciones. La mayoría de los pacientes son candidatos. Nosotros ahorita los pacientes que no se están atendiendo son pacientes con cáncer, pero realmente cualquier paciente puede ser apto para estos tratamientos. O sea, no importa la edad que tengas, no importa los padecimientos que tengas, esto no va a generar ninguna reacción en tu cuerpo, Gaby. O sea, no va a haber ninguna contraindicación. No. De hecho, lo que hacen las células actúan buscando la parte inflamatoria de donde está el órgano o la enfermedad. Entonces, lo hemos puesto, por ejemplo, en pequeñitos con autismo, lo hemos puesto en personas ya muy grandes con alguna patología ya avanzada. Entonces, realmente digo, siempre es bajo la consulta con el médico
se tiene que revisar y se realizan los estudios y de ahí ya se les entrega el tratamiento con las células madre. O sea, se tiene que hacer un diagnóstico previo, ¿no? De cualquier paciente que se las quiera aplicar para saber cómo estamos en el tema de salud, para saber cómo estamos también, cómo vamos a asimilar estas células madre, que eso es bien importante también. Cómo está en condiciones tu cuerpo de asimilar y potencializar estas células madre para que llegue a mejor cualquier tratamiento que decíamos médico o estético, ¿no? Exactamente, eso es justo lo que buscamos, que tengan los pacientes la ventaja ya con un diagnóstico correcto. Oigan, para los que nos acaban de sintonizar, estamos hablando, digamos, todo este tema de las células madre y nos quedamos con los dedos en la puerta, mi querida Gaby Flores, de cómo guardamos las células madre. Claro, mira, es muy sencillo, realmente nosotros, como lo comentábamos, se pueden extraer de diente, por ejemplo. Este dientito, una vez que vas al dentista, lo extraen, lo guardamos en un tubito con leche y este tubito lo enviamos al laboratorio. En el laboratorio parten el diente y dentro del diente viene una pulpa de donde nosotros ahí extraemos las células. Estas células las guardamos en tanques de nitrógeno líquido a menos 90 grados y se pueden quedar preservadas ahí por más de 100 años, como lo mencionábamos. Más de 100 años, o sea que no hay problema, te las puedes sacar ahorita y las puedes dejar almacenadas ahí. Y digamos, en términos de la aplicación, mi querida Gaby, ¿cómo se nos pueden aplicar estas células? Porque ya hablamos un poco de cómo es la extracción, para qué enfermedades funciona, pero cómo nos las aplican de regreso a nuestro cuerpo. Claro, depende mucho de la enfermedad que se esté tratando o del tratamiento estético que se haga, pero puede ser de manera local, es decir, dentro de una aguja se colocan directamente, por ejemplo, para cabello y piel, con piquetitos en la cara o cabello para empezar a regenerar esta parte. También se pueden colocar de manera intravenosa. ¿Qué quiere decir esto? Se extraen las células y se colocan en un suero y el suero se coloca directo a la vena en donde, ya entran al organismo para empezar a hacer la regeneración. Puede ser también intraarticular, que quiere decir también local, directo a las articulaciones, por ejemplo en rodilla, con una aguja igual delgadita, se colocan directo, o intratecal para enfermedades, por ejemplo, neurológicas, que es en la parte de la espalda, se coloca igual un piquetito y se introducen las células. Y la pregunta del millón, mi querida Gaby, ¿qué tan caro es, digamos, todo el proceso desde la extracción de las células madre, el guardarlas, porque bien nos decías que se pueden guardar durante 100 años y no les pasa absolutamente nada, y la aplicación, digamos, ¿qué tan caros son estos tratamientos? Claro, mira, la preservación y los tratamientos realmente con el tiempo ya han sido muchísimo más accesibles. La preservación tiene un costo más o menos como de 20,000 pesos por 6 años, 8 años. Y bueno, se puede pagar aparte como mensualidades, entonces lo hace también accesible. Y en la parte de los tratamientos, por ejemplo, hay tratamientos estéticos que empiezan desde los 8,000, 10,000 pesos, ya tratamientos, por ejemplo, para algunas patologías, ya como en 35,000 pesos, 40,000 pesos, de varias sesiones con las que se van colocando las células madre y se va viendo obviamente la mejora con el paciente. Y ahora, mi querida Gaby, vamos a abrir toda la conversación con todos los prendiditos que nos están escribiendo. Nos dice Mine de la Ciudad de México: tengo una sobrina de 3 años con autismo. ¿Cómo le pueden ayudar estas células madre? Claro, mira, nosotros el autismo lo tratamos directamente con las células, por ejemplo, pueden ser de algún donador o pueden ser propias, pueden utilizarse las de la preservación de la pequeñita, se extrae un diente, se guarda, o de algún familiar, que esto hablamos, por ejemplo, que son donadores de algún familiar, y se colocan de manera intravenosa. Las células llegan directo al cerebro y el cerebro tiene la capacidad de tener, tiene una plasticidad cerebral modificable a cierta edad. Ajá. Entonces, estas células lo que hacen es llegar al cerebro y empezar a hacer algunas conexiones neuronales. ¡Qué maravilla! Se va viendo mejora. Sí, no, son impresionantes realmente. Se va viendo mejora, por ejemplo, en lenguaje, en la parte motriz, en la parte del habla, de la convivencia con las personas. De hecho, hay ahí por algunos testimoniales, algunos casos, por si los quieren ver, están muy interesantes. Oye, nos está preguntando Jimena de la Ciudad de México, ¿cuáles son los riesgos de las terapias celulares? Los riesgos realmente no existe ninguno. Lo peor que puede pasar es que
no pase nada, que quiere decir que no haya una mejora realmente en la sintomatología, pero como son células muy nobles, es decir, son células que son las que realizaron los tejidos dentro del cuerpo, realmente no puede pasar de un dolor de cabeza en el momento en el que se colocan, y que la sintomatología del tratamiento realmente, pues bueno, no tenga la mejora que esperamos. O sea, es relativamente sencillo. Y luego nos pregunta Berenice de Acapulco, ¿con qué doctor tengo que ir o a qué especialista para aplicarme estos tratamientos? Claro, hay, bueno, tienen que ver que sean especialistas en medicina regenerativa. Ajá, y también tienen que revisar muy bien que tengan todas las licencias sanitarias, obviamente. Nos está preguntando Felipe de la Ciudad de México, ¿en qué tenemos que fijarnos en estas clínicas para no caer en malos tratamientos? Y lo hemos dicho muchísimo en el programa, mi querida Gaby, cuidado con los charlatanes allá afuera. Claro, mira, una de las principales, como lo comenté, es la parte de la licencia sanitaria. Todas las clínicas que estén reguladas deben de tener la licencia sanitaria por parte de la institución que las entrega. Debe de ser un médico certificado en medicina regenerativa, y también muy importante que sean células madre vivas. Hay muchísimas personas que están vendiendo células madre, se les llaman liofilizadas, que quiere decir que son extraídas como de plantas o animales, las células, las hacen como polvito, luego las ponen como suero, las inyectan y ya esas son las que colocan. Sí tienen propiedades, digamos, de algún crecimiento, pero no son las células madre vivas que realmente se utilizan para los tratamientos que necesitan ciertas enfermedades. Totalmente. Oye, Gaby, nos está preguntando Sandra Herrera, nos dice, ¿cómo guardo el cordón umbilical de mi bebé y qué tan caro es mantenerlo en algún lugar? Claro, mira, el cordón umbilical hay muchísimos bancos, como lo comenté ahorita, ya realmente son muy accesibles los costos, o sea, van mensualidades de 1,000 pesos, por bastantes años te cuesta, por ejemplo, por 20 años te llega a costar 30,000 pesos, pero pues lo vas pagando, y realmente es muy accesible, es decir, con estos bancos. En el caso de cordón umbilical, la única, digamos, que se debe de hacer es que es en el momento en el que, pues bueno, da a luz el bebé, y en ese momento se tiene que guardar inmediatamente. Hay otras opciones, como lo comentábamos, de diente, que ya cuando el niño está un poquito más grande y no pudieron guardar de cordón, se puede enviar el diente perfectamente. Y muy importante esto que dices, mi querida Gaby, porque hay que hablarlo previamente con el doctor, porque esto evidentemente no lo puedes guardar tú y decir, ok, me dan el pedacito del cordón umbilical y luego lo llevo a la clínica. Esto tiene que suceder en las condiciones para no matar estas células madre que contiene, por supuesto, el cordón umbilical, ¿no? Exactamente, tanto el cordón como el diente tiene que ser en el momento en el que es extraído, luego al laboratorio, porque solamente tenemos un periodo de 24 horas para que llegue al laboratorio para que se guarde en condiciones perfectas y las células no sufran ningún daño. Oye, Gaby, Paulina de Tampico, a quien aprovecho mandar miles de besos a todos los tampiqueños, dice, en el tema de la diabetes específicamente, ¿cómo ayudan las células madre? Mira, nosotros tratamos diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Entonces sirven para ambos tipos de la enfermedad. Y lo que hacemos nosotros es mejorar la glucosa dentro del organismo, ya que el funcionamiento del páncreas estaba dañado. Una vez que se colocan las células, lo que hacen es regenerar estas células beta dañadas para empezar a crear de nuevo esa glucosa, y obviamente también mejora muchísimo la condición de vida del paciente. Puede volver, siente de nuevo energía, puede volver a regresar como a su vida normal, ¿no? Por así decirlo. Obviamente todo esto siempre nosotros va acompañado de una buena alimentación, de ejercicio, de cambios de hábito, de cambio de hábito de vida. Muy importante esta aprendidita anónima que nos dice, ¿con qué frecuencia se tienen que aplicar esos tratamientos? Realmente nosotros recomendamos que sea un tratamiento al año. Esto es, se colocan las células y al año siguiente se vuelve a ver los estudios del paciente para ver cómo ha mejorado, y se colocan al año. Si hay una enfermedad que necesita un poquito más de células, se pueden colocar cada 6 meses, pero realmente no es ya cada mes ni nada, es cada 6 a 1 año. De 6 meses a 1 año, tanto en los tratamientos estéticos como en los tratamientos médicos. Mi querida Gaby Flores, un placer hablar contigo, y por supuesto hay muchas preguntas que ya no pudimos resolver
de todos los prendiditos, ¿dónde se pueden poner en contacto contigo y dónde pueden buscar más información? Claro que sí, mira, nosotros te dejo un número de WhatsApp, es el 55 39 44 69 26, o en las redes sociales, en Facebook, Instagram, nos encuentran como Biocenter México, o la página web es biocentermx.com.